Bueno, entonces ahora vamos a estar siguiendo con lo que son los materiales. En el encuentro anterior iniciamos el análisis de los materiales de lo que es la parte de evaluación. Es un tema tan interesante y en lo que es nuestra práctica ya diaria, cotidiana, de docente ya, es un tema también muchas veces que eh, no sé si no manejamos bien, pero tenemos ciertas dificultades también para poder enfrentar inclusive algunos casos. Evaluación es demasiado importante dentro del proceso educativo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y voy a reiterar nuevamente algunos puntos importantes en cuanto a la evaluación. Debemos considerar que la evaluación es un proceso. Y es un proceso porque sigue etapas y inicia con el inicio de nuestra clase también, con el desarrollo, inclusive antes del desarrollo de nuestra clase, y continúa hasta el final, hasta el momento en que terminamos la clase, continúa la evaluación. Por eso dice una de las definiciones que la evaluación es un proceso inherente al quehacer educativo. Es decir, que la evaluación encontramos en todo momento. Y bueno, después hablábamos de las funciones de la evaluación. ¿Se acuerdan que tenía una función diagnóstica, una función formativa, una función sumativa? Después también hablaba de las características de la evaluación. Eso también, ¿se acuerdan que en el simulacro estaba? Hablaba de las características, una parte que decía que era holística. em, Ay, se me fue algunos. Voy a alzar un poquito más, porque acá en este material justamente estoy teniendo. Y es como para hacer otra vez un repaso nada más, porque yo me acuerdo que esos eran los temas que estaban en los simulacros. Estas son las funciones, acá un poquito más arriba. Si me tienen un poquito de paciencia, aquí tenemos las características de la evaluación. eh, es permanente porque se da, así como les dije, en todo momento. Es holística porque tiene que abarcar todas las dimensiones, lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es contextualizada porque yo debo aplicar un tipo de evaluación para cada tipo de situación también. Es progresiva, es decir, debe medir el progreso tanto del estudiante en cuanto a su eh, proceso de aprendizaje y también debe medir el proceso de enseñanza del docente. Es innovadora, debe introducir innovaciones cotidianamente. Debe ser coherente con los indicadores, con los objetivos, con las capacidades que tenemos dentro del currículum nacional. ¿Dónde encontramos ese currículum nacional? Encontramos dentro del programa de estudios. Es flexible, es decir, no podemos, eso también va con lo que es contextualizada, no podemos aplicar un solo tipo de evaluación en todo momento o con todos los grupos de alumnos. Es participativa, todos deben participar de la evaluación, todos los involucrados, actores involucrados, y está al servicio de los valores también. Eso teníamos las definiciones de cada uno también, y yo les dije que tenían que leer para poder hacer esa diferencia, porque en el examen no solamente sale en forma de cita, sino que sale en forma de eh, como para ir analizando cada uno. Bueno, vamos a continuar. Después tenemos, esto era según sus agentes, la autoevaluación, la heteroevaluación, la coevaluación. Bueno, y después ya tenemos los procedimientos e instrumentos que evidencian el aprendizaje de capacidades y competencias.
Esto es muy importante saber y diferenciar, porque esto no solamente les va a servir para la prueba escrita, también les va a servir para la prueba oral, porque ustedes en la prueba oral seguro van a hacer o una planificación de clases o un plan de mejora para su clase de acuerdo a una situación que tuvieron en cuanto a lo pedagógico. Hasta el año 2021 era un plan de clases. Entonces, tal vez sea nuevamente plan de clases, pero siempre para directores y esta vez para supervisores fue un plan de mejora. Entonces, de igual manera les va a servir, porque la evaluación sí o sí se tiene en cuenta, ya sea en el plan de mejora o en la planificación de clases. Bueno, y tenemos que manejar qué son procedimientos y qué son instrumentos. Dice, para estimar el nivel de aprendizaje del estudiante es necesario recurrir a la aplicación de variados procedimientos e instrumentos de medición, considerando que estos se constituyen en herramientas que nos permiten comprobar si las capacidades establecidas fueron adquiridas por el estudiante. Por ello, en este capítulo se explicitarán los procedimientos e instrumentos evaluativos que permitirán evidenciar los aprendizajes. Pero antes de describirlos, conviene precisar el alcance de estos términos. Procedimiento e instrumento. Hay que hacer esa diferencia. ¿Qué es procedimiento o procedimientos evaluativos? Es la expresión genérica que engloba los procesos llevados a cabo para recoger información. ¿Y qué es un instrumento de evaluación? Es el recurso concreto, la herramienta específica que se utiliza para recoger datos de forma sistematizada y objetiva sobre el aprendizaje. En este caso es más o menos como vendría a ser la estrategia y la técnica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso en nuestros primeros encuentros, vamos a decir? Entonces, esto es, el procedimiento es en forma global, es en forma general. Procedimiento tiene dentro varios instrumentos que vamos a utilizar y los procedimientos se vuelven a dividir y los instrumentos son las herramientas concretas que vamos a utilizar dentro de cada procedimiento. ¿Y para qué nos va a servir estos procedimientos e instrumentos de evaluación? Nos sirve para recoger la información. ¿Para qué vamos a recoger esa información? Habíamos dicho en encuentros anteriores. Recogemos la información dentro del proceso de evaluación para poder analizar esa información y de acuerdo a los datos recogidos y a la información analizada, poder tomar las decisiones para reencauzar, ya sea el proceso de enseñanza y de aprendizaje del alumno, para retroalimentar o para mejorar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre es para la mejora. En el caso de que la evaluación cumpla una función sumativa, esa recogida de información es ya justamente para poder darle una calificación o para poder promoverle al alumno, ya sea en la siguiente etapa escolar o al siguiente grado o al siguiente ciclo escolar. Entonces, es demasiado importante. Ya su nombre dice, es un instrumento, es una herramienta que me va a servir a mí como docente para recoger la información, porque el que recoge la información siempre es el docente y el que propone los instrumentos para la recogida de la información es el docente, porque es el docente, el profesional encargado de eso. Luego dice, existen diferentes formas de clasificar los instrumentos evaluativos, las cuales no son excluyentes. Así, un criterio de clasificación, por ejemplo, puede ser el grado de estructuración, su intencionalidad, áreas de desarrollo, según procedimiento para obtener información. Los instrumentos que serán explicitados en este capítulo responden a la última clasificación, que es la de procedimiento para obtener información. Y antes, dice, de analizar o de sacar esa diferencia entre lo que es
instrumentos y procedimientos, dice aquí, tenemos que saber en qué consisten los indicadores, porque es algo que nosotros tanto estamos diciendo, tanto estamos teniendo siempre. Decimos indicadores, indicadores, tengo que elaborar indicadores. Ah, solamente 3 indicadores tengo que elaborar por capacidad. Los indicadores tienen que ser de nivel conceptual, procedimental. Bueno, ¿qué son los indicadores primero? Los indicadores o el indicador es el referente de un aprendizaje específico que debe ser desarrollado en el estudiante y constatado en términos de acciones concretas. Es decir, el indicador, cuando me dice indicador, dice también una definición de indicador, es el indicio, es lo que me indica a mí qué exactamente, qué conducta exactamente tiene que cumplir o tiene que realizar el alumno para que me pueda dar cuenta yo docente o para que puedan darse cuenta los demás evaluadores o los demás actores de que ese alumno realmente está logrando o está incorporando la capacidad que yo quiero que incorpore. Es lo que me va a indicar, es la conducta específica, yo le voy a proponer una actividad y si el alumno responde a esa actividad de manera positiva, entonces con ese indicador me voy a dar cuenta si está logrando o no el objetivo que yo me propuse o que yo propuse como clase o cuál es la capacidad que yo quiero desarrollar. ¿Cuántos indicadores tenemos que eh, elaborar por cada capacidad? Me dicen 3. No, no es solamente 3. Depende de la complejidad de la capacidad. Si una capacidad es amplia, yo puedo elaborar 4, 5, 6, 7 indicadores que son los pasos que va a ir siguiendo el alumno para llegar a desarrollar esa capacidad. Por ejemplo, para la resolución de un problema en el área de matemática, el alumno, sí o sí, existe la regla de Polya, que seguro que ustedes conocen en escolar básica, los docentes de escolar básica, tenemos en sugerencias metodológicas dentro del programa de estudios, tenemos eso, y son 4 o 5 pasos específicos que sí o sí el alumno tiene que seguir para que yo pueda decir que sí logró el alumno esa capacidad de resolución de problemas. Entonces, para esa capacidad, no solamente voy a tener en cuenta 3 indicadores, sino 5 indicadores. ¿Por qué? Porque es por la complejidad. Entonces, eso también, eso es entre paréntesis, aclararle para su práctica nada más. Las recomendaciones técnicas para la elaboración, que creo que salió también en el simulacro, son las siguientes. El indicador debe estar directamente relacionado con la capacidad establecida en función a las competencias de cada área académica. O sea, tiene que estar relacionado con esa capacidad. Ser relevante, es decir, significativo con relación a la capacidad. Referirse solo a un aprendizaje específico que dé cuenta sobre una capacidad determinada. Esto significa que en un indicador no se deben incluir 2 o más acciones específicas. Y por allí había un ejemplo de eso que después les voy a leer. Redactarse en un lenguaje claro, preciso y sencillo. ¿Por qué esto? Porque el indicador tiene que manejar el alumno, que es el que va a ser evaluado, el docente, por supuesto, que es el que llegó a elaborar ese indicador, y los demás actores. Los padres también tienen que entender cuál es el indicador. No podemos hacer en un lenguaje muy técnico que solamente el docente pueda entender. No. Los alumnos tienen que conocer cuáles son los indicadores por los cuales se les va a estar evaluando. Es lo mismo que siempre pedimos también en el examen.
Nosotros en la prueba oral, por ejemplo, siempre pedimos primero cuáles son los indicadores que van a tener en cuenta para poder evaluarnos en la mesa examinadora, en el examen, en el concurso. Entonces, es lo mismo, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos que están en la sala de clases estudiando con nosotros, tienen el derecho o deben, es así, indefectiblemente, no podemos eso cambiar, tienen que conocer cuáles son los indicadores que se van a utilizar para que se les pueda evaluar. Entonces tiene que ser elaborado en un lenguaje claro, sencillo, preciso. Enunciarse en forma afirmativa, nunca en forma negativa. Reflejar armonía con los otros indicadores que dan cuenta sobre una capacidad en particular. Así, por ejemplo, dice, en el área de trabajo y tecnología se pretende evidenciar la capacidad. Utilizo los elementos básicos del hardware. Se elaborarán los indicadores referidos a la capacidad y se establecerán los posibles instrumentos de evaluación. Y acá tenemos abajo, dice, los ejemplos planteados a continuación refieren solo a uno de los componentes básicos de hardware, es decir, a la utilización del mouse. Ustedes saben que el hardware es la parte, como dice ahí, el dispositivo duro, lo que se puede, tangible, lo que se puede ver, tocar, ¿verdad? Dentro de un dispositivo, dentro de una computadora. Y el software es lo que viene dentro, lo que no se ve, lo que no es tangible, eh, todos los programas, aplicaciones que tiene, ¿verdad? Bueno, entonces solamente dice, se va a referir a lo que es la utilización del mouse. Los indicadores, identifica los elementos del mouse. ¿Cuáles pueden ser los instrumentos para evaluar este indicador? Prueba oral, escrita, prueba práctica. Reconoce las funciones del botón izquierdo del mouse. Nosotros sabemos, ahora por ejemplo, la mayoría ya tiene su notebook, pero de igual manera le vuelve a anexar el mouse, el ratoncito, y allí tenemos un botón izquierdo, un botón derecho. Entonces, ¿qué es lo que yo no puedo hacer para evaluar? No puedo escribir reconoce las funciones del botón izquierdo y derecho del mouse. ¿Por qué? Porque ahí ya van a ser dos acciones juntas o dos actividades juntas, que decía allí más arriba que no se podía hacer. Entonces, ¿qué hago? En un indicador reconoce las funciones del botón izquierdo del mouse y en el otro indicador reconoce las funciones del botón derecho del mouse, porque tiene que ir sí o sí por separado. Después dice, describe la utilidad del botón derecho del mouse, en este caso, y hay que especificar si cuál de los botones, el derecho o el izquierdo. Utiliza las herramientas del botón derecho del mouse en la creación de carpetas. Y ahí al lado tenemos los posibles instrumentos que podemos utilizar. Registro de secuencias a la lista de cotejo, la prueba práctica, la bitácora, la rúbrica. Y tenemos todos los indicadores. Entonces, por eso les digo que esto va a ser muy importante también para ustedes en el momento de elaborar su planificación o su plan de mejora, donde también tienen que tener en cuenta su prueba, su evaluación, los instrumentos y los procedimientos que van a tener en cuenta para poder evaluar allí. Bueno, y después más abajo ya tenemos lo que son los procedimientos y los instrumentos. Y vamos a ir viendo. Tenemos procedimientos. El primer procedimiento es el de observación. Más abajo tenemos el siguiente procedimiento que es el de informe. Y el último procedimiento que es de prueba. Entonces podemos concluir que tenemos tres tipos de procedimientos evaluativos. Tenemos observación, informe y prueba. Bien, ahora vamos a mirar si dentro del procedimiento de observación, cuáles son los instrumentos que tenemos. Tenemos los instrumentos que son registro de secuencia de aprendizaje, que es el RSA, famoso RSA. El registro de secuencia de aprendizaje contiene un listado de indicadores en el que se registra en diferentes momentos la presencia o ausencia de dichos indicadores según la actuación del estudiante. Acá, por ejemplo, palabra clave sería porque
Observación, pues su nombre ya lo dice, es mirando, es observando, ¿verdad? Pero tenemos instrumentos que son casi similares, pero hay palabra clave aquí que diferencia. Después tenemos, vamos a ver cuál es la palabra clave. Después tenemos lista de cotejo, dice. Lista de cotejo también es un instrumento que permite identificar comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. También, igual que RSA, contiene un listado de indicadores de logro en el que se registra en una sola vez la presencia o ausencia de estos según la actuación del estudiante. Hay una gran similitud entre RSA y lista de cotejo, pero la palabra clave aquí es que en RSA se registra la presencia o ausencia de los indicadores en diferentes momentos. Como mínimo, para RSA tengo que tener 3 observaciones, como mínimo. Hasta 5 puedo tener. Y la lista de cotejo también registra comportamientos, registra o sea, la presencia o la ausencia de indicadores, pero una sola vez. Es una sola vez. Y RSA es en diferentes momentos. Vuelvo a reiterar, como mínimo 3, puede ir hasta 5. Siempre, si es posible, debe ser una cantidad impar de observaciones. Porque hay una ley de correspondencia de Goodman que es para sacar otra vez, bueno, si yo tuve de 3 observaciones, tuve 2 logrado y un solo aún no logró, entonces el alumno lleva el indicador de que, o sea, lleva la calificación de que logró ese indicador. Entonces, por eso es necesario que siempre sean observaciones impares, cantidad de observaciones impares. Bueno, entonces RSA, lista de cotejo. Después tenemos registro anecdótico. Es un instrumento en el que se describen comportamientos importantes del estudiante en situaciones cotidianas. El registro anecdótico es más o menos así como ir escribiendo, anecdótico dice luego, son anécdotas, son informes, o sea, son relatos que voy haciendo de lo que, de los comportamientos importantes, ya sean positivos o negativos, que se fueron dando en los estudiantes. Saben que este instrumento es demasiado importante cuando tenemos niños o adolescentes o jóvenes con ajustes, por ejemplo, razonables. Entonces es demasiado importante tener este registro anecdótico en ese caso. Bueno, eso en el de observación. Después tenemos, dice, instrumento aglutinador y valorativo. Tenemos otra vez un instrumento que aglutina todo esto. Y en el caso de la observación tenemos nuestro portafolio de evidencias o nuestro portafolio. O podemos decir también, hay como una eh, planilla y una carpeta donde vamos guardando todo eso, ¿verdad? El portafolio, denominado también carpeta de evidencias, es considerado un instrumento aglutinador porque contiene a otros instrumentos de medición que revelan el aprendizaje del estudiante. En él se guardan las producciones más representativas y significativas realizadas por el estudiante y se aprecian sus progresos y sus esfuerzos globales exhibidos a través del tiempo. Involucra la recolección de producciones, usualmente organizadas en un orden cronológico que revelan cambios en el tiempo. Esto les voy a decir así porque les va a servir para su práctica. Por ejemplo, en el caso de producciones escritas, esto es muy importante, tener un portafolio o tener un cuaderno. Anteriormente, antes, se le llamaba cuaderno de redacción, eh, porque solemos cometer el error, las profes, ya sea de lengua castellana o de educación escolar básica, primer y segundo ciclo, que las producciones escritas nosotros valoramos en una sola producción. En una primera producción, nosotros ya le ponemos su logrado o no logrado según los indicadores propuestos. Pero esto no debe ser así. Una producción escrita lleva un proceso también y más o menos sería la quinta
eh, elaboración, la quinta producción después de sucesivas correcciones. La quinta ya sería para la publicación, porque la publicación de un escrito ya tiene que ir sin errores ortográficos, con todos los puntos ya logrados en cuanto a lo que es la gramática, la ortografía, la caligrafía, todo lo que engloba a los criterios propios de una producción escrita. Entonces, ¿cómo se logra eso? De acuerdo al avance que voy a ir haciendo. En una primera producción, seguro que mis alumnos van a tener varios errores. En una segunda producción, donde ya voy corrigiendo algunos temas, ya va a tener menos. En una tercera, menos. Y así sucesivamente hasta llegar hasta lo recomendable, hasta una quinta, puede ser inclusive más, pero hasta una quinta que tendría que ser la publicación y ya sin ningún detalle a mejorar, si es posible. Entonces, el portafolio de evidencia es muy importante. No es necesario que sea solamente una carpeta. Puede ser ese cuaderno donde se va viendo el avance del alumno. Con, por supuesto, en una primera redacción seguramente va a tener varios no logrados. En una segunda ya va a tener menos no logrados. En una tercera ya va a tener menos todavía. Y en una quinta tal vez ya haya logrado todos los indicadores propuestos. Entonces, esa es la carpeta de evidencias. Ese es el portafolio de evidencias. Bueno, vamos a pasar al siguiente procedimiento que es el de informe. En este procedimiento de informe tenemos los instrumentos que son de guía de entrevista, bitácora, cuestionario, que vendrían a ser los instrumentos. La guía de entrevista contiene los planteamientos o los aspectos que orientan el diálogo intencionado entre el docente y el estudiante. En dicho instrumento se asientan las informaciones recogidas como resultado de la conversación. La bitácora, en él se registran las vivencias significativas ocurridas en el contexto escolar. El cuestionario se define como un conjunto de preguntas que pueden ser formuladas en forma oral o por escrito y que pueden ser respondidas de manera individual o en grupo. Ustedes saben que estos tres instrumentos también son válidos para ir recogiendo información inclusive y es dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y dentro del proceso evaluativo y nos sirven para medir el progreso o el avance de los estudiantes. El de informe, el de la entrevista para recoger datos, eh, para conversar acerca de puntos, ya sea inclusive con los padres, con los alumnos, para ir mejorando, para ir retroalimentando temas que se deben retroalimentar. Y la bitácora es muy importante cuando tengo alumnos también, ya sea con autismo, con otros problemas, donde yo voy registrando cada día lo que se va haciendo. Y por supuesto el cuestionario que eh, también es un instrumento válido para recoger informaciones, inclusive para recoger informaciones de lo que es nuestra práctica educativa. Después tenemos el procedimiento que es prueba, que es lo que más usamos. Pero les voy a decir que no debe ser el único instrumento que tenemos que utilizar. O sea, no tiene que ser el único procedimiento que tenemos que utilizar para evaluar a nuestros alumnos. Tenemos que utilizar también los otros. Bueno, en el procedimiento de prueba tenemos prueba escrita, tenemos la prueba oral y tenemos la prueba práctica. La prueba escrita puede ser, dice, que requiere la selección de algún tipo de respuesta. Consiste en la presentación de situaciones problemáticas que demandan del estudiante identificar la respuesta correcta a través de signos, letras o palabras. Entre estas pruebas se encuentran las de alternativa constante, selección múltiple, pareamiento, ordenamiento, que requiere la producción de algún tipo de respuesta. En este tipo de prueba se le solicita al estudiante
que elabore la respuesta, la cual puede presentarse con diferentes grados de libertad conforme a la consigna, puede ser restringida o extensiva. La generación de preguntas y los mapas conceptuales corresponden a este tipo de prueba. ¿Cómo es en el tema de generación de preguntas? La generación de preguntas exige del estudiante la producción de interrogantes. Para el efecto requiere del mismo una comprensión profunda de los contenidos. Mapa conceptual es un recurso esquemático que representa relaciones significativas entre conceptos. Eso es para prueba escrita. Para prueba oral, requiere por parte del estudiante dar respuestas en forma verbal conforme a un planteamiento solicitado por el docente o por el grupo grado. Se clasifica en estructurada y no estructurada. La prueba oral también es muy válida para todos los alumnos en general. Tenemos casos de niños que tienen alguna dificultad, algún problema, son niños con necesidades específicas de aprendizaje. Entonces, podemos adaptar niños que no les gusta escribir o que no pueden luego escribir, que no saben escribir, que les cuesta muchísimo escribir, pero que son eh, muy, pero muy rápidos en el aprendizaje en forma oral y también pueden responder las preguntas en forma oral. Personalmente tengo experiencia en eso, con ese tipo de alumnos que no escriben, no les gusta luego escribir, o tienen, son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos el aprendizaje de estos alumnos? A través de la prueba oral. En la prueba oral ellos sacan 5 felicitados. ¿Por qué? Porque ellos todo lo que escucharon llegaron a retener, inclusive saben cómo argumentar, saben, están razonando a un nivel realmente demasiado satisfactorio. Entonces le tomamos la prueba oral y ellos llegan al logro de todas las capacidades, de todos los indicadores establecidos para las capacidades. Entonces es una herramienta, es un instrumento válido. También tenemos la prueba práctica. Esta prueba práctica se da más en lo que es la parte de educación física, artes, todo lo que es educación artística, también en trabajo y tecnología. En todas estas áreas se da o se dan estas áreas, esas capacidades para poder evaluar a través de pruebas prácticas y consiste en la realización de actividades que requieran la aplicación de destrezas motoras e instrumentales, como así también de destrezas intelectuales, con la finalidad de verificar el desarrollo de las capacidades. Y después abajo tenemos otra vez qué es la observación, en qué consiste la observación. Por eso yo les dije, por favor, lean muchísimo, muchísimo estos materiales. El fascículo de evaluación primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y también el del nivel medio, les dije. Bueno, y acá, por ejemplo, en RSA, esto es muy importante que ustedes lean. RSA, ¿cuáles son las recomendaciones técnicas? Elaborar indicadores representativos que puedan describir la capacidad. Elaborar un cuadro de doble entrada donde se consignen los indicadores elaborados, horizontal o vertical, y las categorías de respuesta. Sí, no, logró, aún no logró, signos positivos o negativos de manera horizontal o vertical. Enunciar los indicadores en forma concreta. También dirigir las observaciones hacia la conducta específica, especificar el resultado final, logró o no logró el indicador de acuerdo a la frecuencia de los logros o no logros parciales. Dice, si en 3 observaciones por lo menos siempre se logra el indicador, el resultado final por supuesto consignará dicho logro. Caso contrario, cuando en las 3 observaciones ni una sola vez se logra el indicador, el mismo se considerará como aún no logrado. Em, También, ok,
Si se visualiza un progreso en la segunda y en la tercera observación, se consignará en el resultado final como indicador logrado. No obstante, quedará a criterio del docente realizar una cuarta observación para asegurar la objetividad en su valoración. Se dan cuenta, tres observaciones como mínimo, ¿verdad? Pero en el caso de que en la segunda y en la tercera observación se haya logrado el indicador, puede consignarse ya no más como logrado. Pero el docente, para poder asegurar la objetividad de esto, puede hacer una cuarta observación. Esto es solo para asegurar lo que ya logró, ¿verdad? Si visualiza el logro del indicador en la tercera observación, para verificar el verdadero logro, se recurrirá necesariamente a una cuarta observación. Este caso sí es diferente. Tuve tres observaciones. En la primera y en la segunda no logró. En la tercera sí logró. Entonces sí o sí debo hacer una cuarta observación. Y en esa cuarta observación sí ya voy a darme cuenta si es que logró o no logró el indicador. Y después habla otra vez. Si en la tercera observación aún no se logra el indicador, igualmente se debe recurrir a una cuarta observación. Si en esta última observación persiste el no logro del indicador, este se consignará como resultado final. Aquí, por ejemplo, ustedes en este material pueden recurrir cuando tengan sus dudas sobre el proceso de evaluación que están llevando a cabo en sus salas de clases. Bueno. Consulta, y acá tenemos otra vez un ejemplo. Consulta, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto o no? Permiso, Direct. Sí, sí, adelante. Quiero mencionar nomás que esta parte de la evaluación, estos conceptos de bitácora, rúbrica, cuestionario y demás, cada año, o mejor dicho, cada examen sale, Direct, en cada concurso sale. Es cierto, es cierto. Evaluación, por ejemplo, por eso les digo, estos no son los temas que van a pasar de moda o no vamos a decirlo. No, en este eje temático 2024 ya no va a salir. Sí o sí va a salir. Cierto es lo que decís, profe. Así mismo es. Y este material hay que conocer de pe a pa. Así también como las sanciones, Direct. Sí, sí. Una acotación nomás que hago. Sí, sí, así es. Lo que sería la ley 1725, que también esta vez salió en el examen, en el concurso para nivel 4 de supervisores, salió también sobre ese tema. Son temas, evaluación salió también. Salió lo que es la parte de, eso es parte normativa también, así como la 1725, la ley 5749, que es la ley orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, que son temas súper actuales. Y ustedes saben cuál es el otro tema actual, hambre cero. No sé si va a salir en el examen de docentes, pero es un tema que hay que conocer también, porque sí, también tuvimos ese tema, salió también. Es cierto, profe. Bueno, si es que ustedes no tienen consulta, por lo menos 8 y 10, podemos cortar aquí, volvemos mañana. Mañana quiero analizar con ustedes el material de evaluación de nivel medio. Nivel medio sí tiene algunas modificaciones. Otra vez, el año pasado salió otra vez una resolución sobre el tema este de porcentaje y todo eso, pero mañana vamos a elaborar eso. Si es que ustedes ya no tienen consultas, nada que acotar, entonces eh, dejamos aquí. Ah, y mañana yo les vuelvo a enviar simulacro. Si no, ella lo esta noche porque tengo preparado, pero tengo que volver a mirar. Entonces puede ser que les envíe ya esta noche o mañana a la mañana recién les envío el simulacro de lo que es la prueba, digo, de lo que es la parte de evaluación otra vez. Hay todavía puntos que faltan allí. Y bueno, si no tienen nada más, entonces yo me despido. Muchísimas gracias por el encuentro de hoy. Volvemos a encontrarnos mañana de 19 a 20. Gracias, Direct. Buenas noches para todos.